Fe Cristiana, en su primer aniversario, presenta a Ramón Rivera. Ven, asiste con toda tu familia para dar gracias a Dios por un año de transmisión. La cita es en la iglesia Puerta del Cielo, Colonia Enrique Lara, frente a la bomba de agua, a partir de la 1 de la tarde. La frecuencia que te conecta con el cielo, celebrando su primer aniversario. Además, cantando las mañanitas a Radio Fe Cristiana por su primer aniversario, Mariachi Cristiano Emanuel. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Entrada libre. Ven a celebrar con nosotros y dar gracias a Dios por la estación que te conecta con el cielo. Tiene poder, la sangre de Cristo. Y además, rescatados del mundo de la farándula, se presenta el grupo Tigrazo para Cristo. El Cristo cazador aquí. Sábado 26 de enero. Aquí. Es un Cristo vivo. Primer aniversario de Radio Fe Cristiana. Los esperamos. Que no lo vemos, pero lo sentimos. Dios los bendiga, estimados y amados amigos y hermanos radioescuchas que sintonizan esta su estación Radio Fe Cristiana. Y bueno, estamos una vez más en su programa Suena el Chofar, el címbalo y el salterio, la música en el ministerio. Y es un gran privilegio que Dios nos haya permitido llegar hasta este día y en esta primera emisión de este nuevo año 2019. Es para mí un gran placer, un gran privilegio, una gran satisfacción recibir esta bendición de parte de nuestro Señor, que nos permite continuar al aire, siendo de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Y bueno, quisiera yo, antes que nada, darle gracias a Dios por todo esto que ha hecho en nuestras vidas y que todas las bendiciones que nos ha dado. Y quisiera también enviar unos saludos a mi pastor David Isaí Reyes Grimaldo, a su señor padre, nuestro maestro evangelista en la Iglesia Misión Divina, el hermano Alfredo Reyes, y su señora esposa, la hermana Alicia. Que Dios los bendiga, los prospere en todos los aspectos de su vida. Han sido una gran bendición para su servidor, el gran apoyo moral, el gran apoyo espiritual que me han dado estos siervos de Dios. Y bueno, nos dice la palabra del Señor que hay que pagar a todos lo que debamos, ¿verdad? Al que impuesto, al que tributo, al que respeto y al que honra. Asimismo, un efusivo saludo, un abrazo a nuestro hermano Miguel Reyes Zúñiga, líder de la Gran Comisión Cristiana, algunos otros maestros que yo considero han sido de gran bendición para mi vida, el hermano Rubén Luna, el hermano Misael Luna, compañeros del ministerio musical, el hermano Israel Chávez y otros tantos que escapan ahorita a mi recuerdo. Sería muy largo enumerarlos a todos, pero les deseo a todos y cada uno de los ministros que han sido de bendición para mi vida y que hemos cultivado una amistad fraternal en este tiempo que el Señor me ha permitido caminar en el ministerio. Cada uno de ellos ha dejado una enseñanza para un servidor y a todos ellos les deseo que el Señor los bendiga y que tengan un año de gran satisfacción, gran bendición y que Dios los lleve adelante en su ministerio y los use poderosamente como lo ha venido haciendo hasta el momento. A todos ellos un abrazo. Y bueno, también me gustaría informarles antes de empezar con el tema de hoy que el sábado sábado que pasó, acabamos de iniciar el diplomado básico en liderazgo para el ministerio musical. Fue una gran bendición recibir a los alumnos que se inscribieron en este curso. También recibir las impresiones de sus padres, ¿verdad? Que les gustó mucho la forma en que sus hijos se expresaban, ¿verdad? El desarrollo de las clases. Están totalmente
motivados a seguir adelante. Y bueno, es la invitación a que quien quiera inscribirse aún, hay oportunidad esta semana que viene y la próxima. Ya después de un mes, pues tal vez sería muy difícil, ¿verdad?, seguir la continuidad de las materias, porque están muy interesantes, hiladas de una manera que se aterrizan de una manera que pueda ser de gran eficacia, de gran edificación para nuestro desempeño en la labor que estamos realizando como ministros de música en nuestras congregaciones. Y bueno, esperamos que esto pronto se difunda más y podamos tener más participantes, porque entre más seamos, más edificados resultamos todos, ¿verdad?, los que estamos participando en este proyecto que Dios puso en nuestro corazón para bendición del pueblo, la comunidad cristiana que habitamos aquí en Ciudad Victoria y sus alrededores. Bueno, el tema de hoy se titula precisamente el ministerio de alabanza. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el ministerio de alabanza, tratar de disipar algunas dudas, establecer algunos conceptos y aclarar un poquito todo el entorno que hay sobre el ministerio de alabanza y lo que nos dice la Biblia sobre el ministerio de alabanza y adoración propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, vamos a poner este programa, esta emisión al aire en manos de nuestro Señor, que Él sea el que conduzca todo discernimiento, toda palabra, toda reflexión que se vaya a pronunciar, que vaya a salir de nuestra boca durante el transcurso de este programa. Señor Jesucristo, gracias te damos porque tú nos has salvado, nos has redimido, nos has dado la oportunidad de ser nuevas criaturas, de reconciliarnos con el Padre a través de aceptarte como nuestro Señor. Te pedimos que guíes este programa, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y toda justicia, y que todo lo que se vaya a discutir durante la transmisión del mismo no sea alejado de tu verdad, sino que tu palabra permee cada una de las impresiones que vamos a discutir en este momento. Gracias te damos porque tú nos permites seguir adelante. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante y sabemos que confiando en ti todo nos saldrá bien, porque tú nos has prometido la victoria en toda empresa que nos adentremos. Gracias te damos, Padre Celestial, porque nos has permitido, Señor, seguir avanzando en esto que has puesto en nuestro corazón. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, el ministerio de alabanza propiamente dicho, tal y como lo conocemos, no existe o no es mencionado en la Biblia. Lo que es mencionado en la Biblia es el servicio en el templo, para lo cual Dios mismo estableció a un selecto grupo de personas. De hecho, es toda una tribu la que seleccionó para trabajar en el templo. Y no solamente este sector del pueblo de Israel se dedicaba a la música, sino que a todas las cuestiones que en el templo se exigían para el servicio del mismo, tales como el mantenimiento, ayudar al sacerdote, proveer de todos los servicios necesarios, incluyendo la higiene, y todo lo que hiciera falta para que el pueblo pudiera entrar a realizar la ceremonia del holocausto cada que se requiriera. Y bueno, hay varias etapas en la historicidad de este servicio, de este sector de personas que se dedicaban a servir en el templo, y es desde la época en la que la adoración se realizaba en el tabernáculo, en la época de David, luego en la construcción del templo con Salomón, y posteriormente en el segundo templo. Hoy en día no existe el templo, entonces no están las ceremonias que se realizaban en ese entonces. Por tal motivo, muchas personas, muchos estudiosos consideran que el ministerio levítico ya no existe.
Y nosotros hoy en día en lo que es la administración eclesiástica se ha conformado una jerarquía o una administración propiamente dicha de distribución de trabajos entre los servidores del templo, entre los servidores de la congregación, y a esto nosotros le llamamos ministerios. Y bueno, la alabanza y la adoración como ministerio no existe mencionada en la Biblia, sino que la Biblia nos habla sobre la alabanza y la adoración como un todo del pueblo de Israel hacia nuestro Dios. Pero se ha venido manejando desde ya algunos siglos este concepto, el trabajo de la alabanza y adoración, que recae precisamente en los servidores que ofrecen la música, los servicios que se requieren para el templo. Si hoy en día podríamos nombrar como ministerio levítico o ministerio de levita a cierta persona o a cuál ministerio tal actividad, sería solamente como referencia a lo que hacía la tribu de Leví en el trabajo en el templo, lo cual iba desde proveer música hasta dar mantenimiento al templo, pasando, incluyendo ayudar al sacerdote. Recordemos que en ocasiones había fiestas muy grandes, ¿verdad? Fiestas en las cuales había gran cantidad de holocaustos, y no solamente de corderos, en ocasiones se llevaban bueyes, se llevaban otro tipo de ganado. Y bueno, recordemos que en la consagración del templo se llevaron 1000 bueyes a sacrificar al holocausto. Para nosotros tal vez sería difícil hoy en día imaginarnos cómo pudo haber sido el holocausto, por ejemplo, simplemente en esta situación, ¿verdad?, del sacrificio de 1000 de estos animales, pero haciendo un poquito ya de conciencia o de análisis, podríamos pensar, bueno, fueron sacrificados 1000 reses. Si nosotros simplemente hemos visto en alguna ocasión sacrificar en alguna fiesta alguna res, vemos que no solamente es la carne la que se maneja. Nosotros podemos pensar que la escena, ¿verdad?, que se presentaba en esas situaciones, en esas ceremonias. Por ejemplo, una res, si tenemos en consideración alguna estadística, ¿verdad?, de lo que se hacía. Imaginemos nosotros, por ejemplo, una res. Vamos a considerar, por ejemplo, que no solamente se sacrificaba la res, sino que cuando un animal es inmolado hay desechos. Consideremos solamente una parte de estos. El excremento de un animal, por ejemplo, como una res, aproximadamente la media es de entre 80 y 100 kilos de excremento. Y si estamos hablando de 1000 reses, estamos hablando de 80,000 kilos de excremento mínimo, 8 toneladas de excremento que era pasado por el altar. Entonces nosotros podemos considerar una cantidad así de excremento, la cual resulta un poco repugnante pensar en esto, pero este desecho tendría que eliminarse, tendría que limpiarse del templo, y para eso se necesitaba pues una cuadrilla de personas mínimo para que se encargara de esto. Entonces, esta era una de las tareas de los levitas, no solamente tocar y cantar, sino ayudar al sacerdote en todas sus funciones, y una de estas era en los holocaustos, y una de las partes de los holocaustos era eliminar el desecho, todas las vísceras, el excremento, el pelo, los cuernos, todo lo que tenía que ser desechado del animal que no se aprovechaba, tendría que ser desaparecido. Y en la primera consagración del templo, un holocausto de estas magnitudes también tendría sus lados no tan bellos. Y bueno, los que se encargaban de todos estos menesteres eran los levitas, así como de otras situaciones. También habría, cuando el pueblo visitaba el templo, es lógico pensar que
que quedaba un total desorden, bastante basura, el pueblo muy consumista, y alguien tenía que encargarse de poner en orden todo de nuevo cuando la fiesta hubiese terminado. Asimismo, otro tipo de trabajos que realizaban pues era la oración, ayudar al sacerdote en sus tareas realmente del sacerdocio, etcétera, etcétera. Y todas estas situaciones uno podría decir, bueno, yo soy levita, yo estoy en el ministerio levítico de alabanza y adoración. El sector que se encargaba de la alabanza y adoración, precisamente el sector de los levitas, se encargaba de estas tareas. Entonces, cuando podríamos pensarlo dos veces, ¿verdad?, antes de decir, bueno, yo soy un levita, porque a lo mejor tal vez nosotros nos gusta mucho pues alabar a Dios, adorarlo con cánticos, con alabanzas, con palabras, tocar un instrumento, ir a las reuniones de ensayo y a hablar sobre que somos adoradores y muchas cosas más, pero la función principal de los levitas es precisamente servir en todos los aspectos que se nos exijan dentro de nuestra congregación, no solamente tocar, porque un levita, si utilizamos la palabra levita para honrar y para respetar todo el trabajo que encierra un ministerio de servicio en el templo, emulando o recordando o haciendo alusión al trabajo que hacía la tribu de Leví en el Antiguo Testamento en el templo, pues resulta un poquito ya no tan hermoso, ¿verdad?, para nosotros como miembros de una congregación, porque estamos muy románticamente idealizados con el ministerio, pero realmente alguien en el templo, alguien tiene que ensuciarse las manos, y esos son los levitas, son los encargados de trabajar en el templo, de hacer lo que el resto del pueblo no hace, porque precisamente el que los designó para esto, el que les dio el ministerio, el que nos dio el llamado de servir, fue precisamente nuestro Señor. Y vamos a empezar a despejar todas estas incógnitas, ¿verdad? Le digo incógnitas porque no son confusiones, son incógnitas porque no las conocemos. La palabra de Dios nos muestra demasiados pasajes donde precisamente se hace mención de los levitas y su función en el templo. Bueno, vamos a un clip musical y enseguida ahorita regresamos a seguir desarrollando este tema tan interesante para todos nosotros que nos gozamos en el ministerio del servicio en el templo. Amarás al Señor, quien es tu Dios de corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amor es toda humildad, amor es la sinceridad, amor es solo hacer el bien y a un lado el mal. Amarás al Señor, quien es tu Dios de corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amor es aceptar a Dios como Él, nadie hay que se
prójimo como a ti mismo. Todo lo puede el amor que echa fuera el dolor. Cuando hay amor, no hay temor, puedes creer. Amarás al Señor, quien es tu Dios de corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, la base bíblica que vamos a usar para el tema del día de hoy se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 68, versículo 25, que a la sazón dice: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con pandero. Gloria a Dios, aleluya. En este salmo nos describe la conformación del servicio musical en la procesión que se iba realizando cada que el pueblo israelita marchaba llevando el arca. Detrás del arca iban los levitas. De hecho, solamente podían los levitas cargar el arca. Ninguna otra persona podía tocar el arca. Entonces, todo este trabajo estaba designado solamente para la tribu de Leví, que eran los designados por Jehová. Desde el capítulo 8 de Números, de versículo 13 al 19, podemos leer cómo son constituidos los levitas como servidores propiamente dicho del templo, del servicio, ayudando al sacerdote. En este caso, bueno, vamos a hablar más concretamente sobre lo que es el servicio que conocemos como el ministerio de alabanza y adoración. En nuestra actualidad, el ministerio de alabanza y adoración no solamente comprende la música, a los músicos, sino todo aquello que encierra un servicio en el cual está destinado a crear una atmósfera, un ambiente en el cual el pueblo pueda disponer su corazón para tener comunión con nuestro Señor en el culto precisamente. Y bueno, cabe destacar que lo más visible es el trabajo que se realiza con la música. Pero en el ministerio de alabanza y adoración también comprenderíamos entonces todo lo que ayuda a los ministros que ejecutan un instrumento o cantan a realizar esta labor. Tal es el caso, por ejemplo, en algunas iglesias que se puede contar con un equipo técnico de audio, de sonido, incluso pantallas, computadoras. Bueno, las personas encargadas de controlar estos aparatos también forman parte del ministerio de alabanza y adoración, aunque ellos no canten, ellos no estén ejecutando un instrumento, no sea tan visible. A lo mejor los podemos ahí encontrar atrás de una bocina, atrás de una consola, atrás de una computadora, y nosotros podríamos imaginar que ellos no forman parte del ministerio de alabanza y adoración, pero ellos están colaborando con el servicio que realza esta atmósfera con su trabajo, que es precisamente encargarse de todos el equipo técnico, el equipo físico, con el cual se puede lograr una mejor eficacia y desempeño para la realización de este trabajo. Asimismo,
También hay otras actividades artísticas que también contribuyen a realzar la comunión dentro del culto. Y en este caso también entran, por ejemplo, los declamadores, los oradores, quienes recitan poemas, los que realizan performance, conociendo por performance, una actividad artística de expresión corporal, visual, en la cual intervienen varios elementos concretamente, ¿verdad? Y también lo que conocemos como las puestas en escena, o muy comúnmente llamados entre algunas iglesias los famosos dramas, que por lo regular son ejecutados o realizados por grupos o sectores de jóvenes muy socorridos estos recursos entre la población juvenil de nuestras iglesias. Ellos también entran dentro de lo que es el ministerio de alabanza y adoración. Y tenemos en algunas iglesias, no en todas, lo que conocemos también como el ministerio de panderos. Es muy importante e interesante hacer mención sobre mencionado ministerio de panderos. La Biblia menciona en gran número de pasajes la ejecución de música con panderos y también la danza. Entonces vamos a hacer un poquito de aclaraciones respecto a la palabra de Dios en lo que respecta específicamente a la música y a una vertiente musical que es el ministerio de panderos. El ministerio de panderos no es independiente del ministerio de música. De hecho, recordemos que un pandero es un instrumento musical, es un instrumento de percusión, por lo tanto tiene que estar sujeto a todas las disposiciones, reglas, técnicas y acuerdos que sean tomados por el Ministerio de Música propiamente dicho, porque no es algo fuera de lo que se realiza musicalmente dentro del servicio ministerial musical. Entonces, la misma Biblia lo avala, y por eso esta base bíblica, Salmo 68:25, donde nos indica la disposición de los cantantes y de la orquesta. Entonces cabe hacer mención de que en este pasaje nos menciona que en medio iban las doncellas con pandero. La orquesta, en otros pasajes bíblicos, nos menciona la disposición de los instrumentos. Nos menciona que hay sección de cuerdas, que hay sección de alientos y que hay sección de percusiones, así como la sección de coro, que es la de los cantores. Y nos menciona una sección más, que en 2 o 3 pasajes solamente está ligado a lo que es la alabanza y la oración, pero cuando todavía no existía un templo. Ya en la época del templo no se menciona que hubiera situaciones en las cuales un grupo de doncellas estuviera ejecutando danza o con pandero dentro de la adoración en el templo, dentro de lo que es el servicio musical. Pero sí hay dos o tres pasajes donde nos muestra que hay movimiento por parte de las hijas de los levitas con panderos, y es lo que la Biblia menciona como doncellas con panderos. 2 o 3 pasajes que incluso usamos, ¿verdad?, para tomar fundamento o base para este ministerio, que dicho sea de paso, aunque no es mencionado como tal en la Biblia, de hecho ni siquiera es mencionado como tal el ministerio de la música, como ministerio de alabanza y oración, sino que está todo encerrado dentro de un grupo de personas que se dedicaban al servicio en el templo, y una de las funciones que tenían era tocar y cantar en la adoración. Aquí es donde se deslinda lo que es el ministerio que conocemos hoy como de panderistas.
El Salmo 150, en su versículo 6 nos dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Muchos se preguntan, ¿es válido o no es válido que haya ministerio de panderos en las iglesias? Bueno, si es válido o no es válido con respaldo bíblico, lo que nos dice la Biblia es que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y básicamente toda la adoración a nuestro Dios está resumido en el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses delante de Él. Nos menciona muy específicamente que lo debemos de adorar con todo nuestro ser, es decir, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Es decir, a veces nosotros llegamos a un extremo de mostrarnos muy espirituales en la adoración, cuando la Biblia nos dice que adoremos y alabemos a Jehová con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Además del espíritu, nos dice que lo adoremos con nuestras emociones, es decir, con nuestra alma, con nuestra mente. Pero también nos está diciendo que lo adoremos con nuestro cuerpo, es decir, con nuestra carne, con la parte física que somos. Y es aquí donde yo, en lo personal, podría hacer un comentario. Como ministerio de alabanza y adoración, todos podemos llegar en un momento a sentir gozo físico, gozo emocional, gozo en el que pongamos en movimiento nuestro cuerpo, nuestra carne. Tal vez a algunos de nosotros no nos guste llegar a este tipo de comentarios que podrían parecer muy extremistas, decir que estamos adorando en la carne, pero la Biblia nos lo dice, nos dice que adoremos a Dios, a nuestro Señor, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Entonces, con nuestro corazón, con nuestras emociones y con nuestra carne, en otras palabras, que lo hagamos con movimientos rítmicos prefabricados o predeterminados, como es en el caso del ministerio de panderos, es absolutamente válido. Que no exista como tal el ministerio de panderos o el ministerio de música dentro de la Biblia, tal vez nosotros podamos decir que no tácitamente pueda ser mencionada como un ministerio en concreto. Lo que sí podemos decir es que el pueblo de Dios se gozaba con movimientos, con danzas, hacían externo su gozo, su adoración, y eso yo considero muy en lo personal que podría establecerse a juicio de criterio de cada líder de alabanza, e incluir en su iglesia ministerio de pandero o no, pero queda la cuestión abierta, ¿verdad? Porque eso podría decirse también del ministerio de la música. Algunos estudiosos, algunos teólogos incluso afirman que la adoración ya no se hace con instrumentos, que solamente con la voz, y es válido algunos argumentos que se presentan, ¿verdad? Porque hay algunos pasajes bíblicos que mencionan que Dios no se agrada de los cánticos, de las ofrendas, de cierto tipo de manifestaciones de alabanza y adoración que fueron presentados en el Antiguo Testamento. Pero recordemos que eso fue mencionado para cierto grupo de personas que hicieron tal o cual cosa. La Biblia nos sigue diciendo que la adoración a Jehová es con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, todo lo que respire, alabe a Jehová. El Salmo 150 nos dice que lo alabemos con danza, con panderos, con arpa, con salterio, con flautas, y en numerosos pasajes también nos indica lo mismo. Entonces, el ministerio de alabanza y adoración, ya vimos, se trata de servir, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. Y eso no se refiere solamente a la música. Concretamente, el ministerio de panderos estaba
está basado en ciertos pasajes donde se hace alusión al gozo de las doncellas, hijas de los levitas o hijas de los personajes bíblicos que celebraban así su felicidad en torno a su familia. Recordemos que los usos y costumbres de las tradiciones israelitas eran muy diferentes a lo que conocemos en el mundo occidental. Entonces tenemos que comprenderlo desde un punto de vista, un enfoque cultural israelí. Tal vez a nosotros nos podría parecer un poco raro, ¿verdad? Pero para llegar a comprenderlo de una manera más profunda, más clara, tendremos que verlo desde un panorama cultural, precisamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que el ministerio de alabanza y adoración? Bueno, porque es el trabajo que se realiza por parte de los hermanos dentro de la iglesia para crear una atmósfera, un entorno de adoración en el cual el pueblo pueda sentir que dispone su corazón para poder estar en la presencia de Dios. Y esto es algo que en todas nuestras iglesias debemos de cuidar bastante, porque es muy importante que los momentos que pasemos en nuestra congregación durante el culto, toda nuestra atención esté puesta en adorar a nuestro Señor, porque precisamente para eso nos reunimos, para eso nos congregamos, para eso asistimos a una congregación, para reunirnos como hermanos, para convivir en armonía, para estar juntos, unidos en un mismo sentir, ponernos de acuerdo, gozarnos en la presencia de otros y estar todos juntos en la presencia de nuestro Señor. Ese es realmente el ministerio de alabanza y adoración. El ministerio de alabanza y adoración lo hacemos todos. Claro, hay algo que a todos nos gusta, a todos nos atrae, y esto es la música. La música fue creada por Dios para Él. Entonces, así como creó las plantas, creó la tierra, creó los animales, creó el viento, creó toda una atmósfera en la cual el hombre se puede regocijar, admirando, gozándose de la creación que hizo nuestro Dios. La música no es otra cosa más que creación también realizada por nuestro Dios, para que podamos percatarnos de toda su magnificencia, de toda su grandeza, de todo lo que es capaz de hacer, de todo su amor, de todo aquello que Él desea para nuestras vidas. Y la música es parte fundamental de la creación, así como lo son las plantas, así como lo es el aire, las nubes, el cielo. Todo forma parte de un todo. Todo nos da testimonio de la grandeza del Dios que tenemos, del Dios grande, del Dios omnipotente, del Dios creador de todo lo visible y lo invisible. Situaciones más, situaciones menos, podríamos nosotros preguntarnos o plantearnos. Vienen ideologías, vienen pensamientos, vienen posturas que podrían llegar a nosotros a crear una sensación de preguntarnos qué es lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Pero bástenos con saber con que la alabanza y la oración es la gratificación que nosotros damos, la gratitud, la obediencia que mostramos a nuestro Señor, y recibimos satisfacción y gozo en su presencia. Bueno, vamos a escuchar un tema musical más y enseguida regresamos aún más con este tema.
a ti yo me entregué. Desde entonces pude ver que pensaba solo en ti. Soy feliz de que así fue, pues te amé con todo el corazón. El ayer jamás olvidaré. Tú sabes bien que no lo olvidaré. Tú me guiaste siempre fiel, de la mano por doquier. Quizá la gente no lo comprendió, pero yo te amé de corazón. El ayer jamás olvidaré, pues fue cuando yo te conocí. El ayer jamás olvidaré. Tú sabes bien que no lo haré. Pasa el tiempo en su correr y ahora puedo comprender que te amo hoy también, Señor, pero mucho más que en el ayer. Señor, te amo mucho más. Tú sabes bien que te amo más. Señor, te amo mucho más. Te amo más que cuando en el ayer. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, les recordamos que pueden enviar sus comentarios al WhatsApp 834-11-67865 y también vía Facebook, a nuestra página de Facebook, ISEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical, en el cual estaremos contestando todas sus inquietudes, todas sus dudas, sus preguntas, y estamos para servirles en todo momento. Y bueno, siguiendo con el tema, vamos ahora a ponernos un poquito teológicos, vamos a ponernos un poquito eruditos, porque también es necesario conocer desde un punto de vista de investigación a más profundidad lo que encierra el origen del mensaje que nos llega a través de las Sagradas Escrituras a nuestros días, sobre todo lo que Dios quiere decirnos. Entonces, el Salmo 150 menciona la palabra danza, y algunos pasajes también mencionan la palabra danza, como por ejemplo cuando David danzaba. Bueno, etimológicamente hablando, la raíz gramatical de las palabras en sus conceptos, sus significados, su proveniencia, es muy importante conocerlas para poder tener un panorama de entendimiento más amplio. La palabra danza, musicalmente aquí en México, tiene varios significados. Se escribe igual, D-A-N-Z-A,
Pero al igual que la palabra clave, que también es un término musical, también tiene varios significados aquí en nuestro país. La palabra danza, por ejemplo, está relacionada con un movimiento corporal, lo que conocemos como baile. También la palabra danza es un ritmo musical. También es un estilo musical. También es una forma teórica de designar cierto folclore, y también está considerado como una parte cultural de ciertos grupos étnicos aquí en México, entre otras definiciones o conceptos que podríamos enumerar de danza. En la Biblia, la palabra danza que aparece en el Salmo 150, en hebreo, su origen es la palabra shemol, que es traducida como danza en el Salmo 150. Y el versículo que nos dice alabadlo con pandero y danza, esta palabra danza no es la misma palabra danza en el Antiguo Testamento, que se designa como el movimiento o lo que estaba haciendo David, ¿verdad? Que David estaba bailando, estaba teniendo movimientos corporales. En el Salmo 150 específicamente, la palabra en hebreo que se utiliza es shemol. Y shemol, en este contexto, está designando a un instrumento musical que es como una pandereta, o no, solamente que se asemeja más a lo que hoy conocemos como los cascabeles, los que utilizan, los danzantes. Por eso se le llama danza, porque estos cascabeles eran precisamente atados a los pies, y tenía que hacerse un movimiento con el pie para ejecutarlo, ya fuera de pie o ya fuera sentado, incluso hasta acostado. Este tipo de panderetas o cascabeles se utilizaban cuando la persona estaba interpretando otro instrumento con las manos y tenía que ejecutar los cascabeles o la pandereta además del instrumento que estaba ejecutando. Esto lo vemos muy comúnmente en nuestros percusionistas modernos, que tienen un sinfín de instrumentos a su cargo: los timbales tropicales, las congas, los bongos, los silbatos, las claves, el cencerro, muchos instrumentos que se llaman de percusión menor. Entonces un solo individuo, un solo músico ejecuta todos esos instrumentos. Este es el caso de la danza, la palabra shemol, del instrumento shemol, y es un instrumento propiamente dicho del percusionista. Ahora bien, las hijas de los hebreos, de los israelitas, gustaban también de la música, de interpretar instrumentos, y para ellos lo más socorrido era utilizar este tipo de instrumentos, de pandero y danza, que eran lo que las doncellas empezaban a tocar. Básicamente el servicio musical en la congregación, en el templo, era propiamente un trabajo de varones. Las mujeres no interpretaban instrumentos, las mujeres no participaban del servicio de adoración, de alabanza, del servicio propiamente en el templo. Los menesteres o los trabajos de las mujeres del pueblo, de la tribu de Leví, estaban destinados a otro tipo de trabajos: la cocina, el mantenimiento del templo, el aseo, etcétera, etcétera, pero no participaban del ministerio de adoración, pero sí lo utilizaban en las cuestiones de festividad, en las fiestas que estaban realizadas fuera del templo. Entonces, esto es todos los pasajes que nos muestra la Biblia en referente a la ejecución de panderos por doncellas. No está relacionada con la alabanza y la adoración propiamente dichas. Los ejecutantes de panderos y danza en el templo eran varones.
Y cabe mencionar que las doncellas, en este caso la Biblia se refiere a las niñas, a las hijas de los levitas, que de esta manera iban acompañando a sus padres mientras el arca era transportada. Hay pasajes en la Biblia donde las doncellas muestran su alegría, su felicidad al regreso de su padre, del jefe de la familia, de las actividades de trabajo o de la guerra, y lo recibían las doncellas, las niñas, con pandero y con danza. En este caso la danza está específicamente aclarado, es un instrumento musical. Entonces salían agitando panderos y salían corriendo a abrazarlo, y el mismo movimiento de correr hacía que los cascabeles sonaran. Estos cascabeles son los que la Biblia se refiere como danza. Entonces, tras una larga y exhaustiva investigación, podemos nosotros hacer este comentario sobre la danza mencionada en la Biblia. Dos tipos de danza: la que hacía David, la que hacía el pueblo. La hacía el pueblo en su totalidad, no un ministerio propiamente dicho. Todo el pueblo danzaba, pero los músicos estaban estoicos, tocando sus instrumentos y cantando, porque nos dice la palabra de Dios que lo hacían con solemnidad. Entonces, el que se regocijaba danzando, brincando, era el pueblo. Y en este caso David iba al frente del arca, iba haciendo movimientos de baile, de danza, movimientos corporales. Esa es la danza a la que hace alusión con movimientos corporales la Biblia. Y en lo que respecta a la otra referencia a danza, que es dentro de la adoración, se refiere a un instrumento musical y que se hace extensiva a las doncellas, pero que lo tenían como un ajuar propio de su vestimenta, aparte de sus vestidos, de sus atavíos propiamente que le daban femineidad a las doncellas. Una de las cosas que distinguía o caracterizaba la femineidad de las mujeres era siempre traer un pandero y una danza, es decir, traer cascabeles en los pies y traer una pandereta en las manos. A eso se refiere la Biblia con pandero y danza. Pero asimismo, el Salmo 150 finaliza diciéndonos que todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que todo lo que hagamos dentro del templo, dentro del ministerio, dentro del servicio de alabanza y de oración, que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o todo aquello que haga festivo el gozo que nos hace sentir su presencia, todo es válido dentro del ministerio si nos apegamos a las condiciones que nos impone la Biblia. Y esto es que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, con todo tu cuerpo. Así que la próxima vez que alguien, hermano, le diga es que estás adorando en la carne, usted puede decirle francamente, con toda seguridad, bueno, es que también la Biblia así me lo ordena. Entonces, tras esta pequeña deliberación de lo que es el ministerio de alabanza y adoración y cómo podemos expresar con nuestro ser el gozo que sentimos, que queremos externar hacia nuestro Señor, bueno, podemos sentirnos un poquito más conocedores, más libres de poder gozarnos en nuestros cultos, en nuestras congregaciones, con mayor libertad, que podemos movernos, podemos gritar, podemos chiflar. Es parte de nuestra adoración porque el pueblo lo hacía, el pueblo siempre lo ha hecho y el pueblo siempre se ha gozado de esta manera. Así que, amigo, hermano, persona que nos escucha, usted tiene la libertad de adorar a nuestro Señor. Cualquier persona que habita en este planeta, la Biblia nos dice que está en todo su derecho de cantar, de brincar, de extenar con gritos de júbilo, con gritos de algarabía, todo lo que nuestro corazón pueda llegar a sentir en adoración hacia nuestro Dios. Nos dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Quién puede cantarle a Dios? ¿Quién puede adorar? Todos los habitantes de la tierra. En una ocasión, una persona me preguntó, bueno, ¿y yo porque no soy cristiano no puedo adorar? ¿Nada más ustedes pueden adorar? Y yo no estaba tan impregnado de esta información que ahora el Señor me permite conocer.
Y debo de confesar que me quedé callado porque no supe qué contestar, pero llegando a mi casa me puse a investigar y la misma palabra pidiéndole al Señor que me guiara, ¿verdad? Para la siguiente ocasión en la que me encontrara con una persona con este comentario, poder darle una respuesta satisfactoria, ¿verdad? Que no dañara su corazón y que pudiera también yo servir de edificación para tal tipo de personas que se encontraran en esa disyuntiva, ¿verdad? En esa pregunta. Y bueno, yo di con este pasaje, el Señor me guió a este pasaje: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No está refiriéndose a un solo sector de personas, sino que dice que todos los habitantes de la tierra pueden ser libres de adorar y dar gratitud, muestras de gratitud, de alabanza a nuestro Señor. Y posteriormente culmina el libro de los Salmos con esta frase: todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces yo me dije, oh Señor, es cierto, cualquiera puede adorarte. Entonces, amigo, hermano que nos escucha, usted puede sentirse libre de adorar al Señor en cualquier minuto del día, en cualquier parte, en cualquier situación. Usted eleve alabanza y adoración a nuestro Señor, que usted es libre de hacerlo. El Señor se goza con su alabanza, esté usted en la situación en la que esté. El tema de la salvación es otro asunto, pero de eso hablaremos en posteriores ocasiones. Por mi parte, es todo en este día, en esta ocasión en la que el Señor me permite dar este mensaje, en el cual me da el privilegio de llegar a ustedes mediante esta transmisión radiofónica. Un saludo, un abrazo a todos nuestros amigos de Radio Fe, Estación Cristiana, que Dios los siga respaldando, que los siga llevando adelante, que los siga usando de manera poderosa como lo ha estado haciendo. Ya en pocos días estaremos celebrando el primer aniversario de este ministerio, porque es un gran ministerio. Los muchachos, los hermanos que trabajan aquí en esta estación de radio, hemos comprobado que ellos lo ven como un ministerio, no una forma de ganarse la vida, sino un ministerio al servicio de nuestro Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, es mi deseo que Dios los bendiga en todos los aspectos de su vida, a sus familias, a sus seres queridos, y que los siga llevando adelante con firmeza, y que esta estación siga siendo de bendición para toda aquella persona que quiera acercarse aún más al conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Les sigo recordando que puede comunicarse con nosotros al teléfono 834-11-67865. Pueden enviar un WhatsApp, un mensaje de texto, una llamada. Estaremos esperando, ¿verdad?, sus comentarios para aclararles cualquier duda, cualquier sugerencia. Estamos abiertos a cualquier idea o pregunta que nos puedan formular. Asimismo, pueden hacer llegar sus inquietudes a la página de Facebook, ICEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical. Y les recordamos que pues tenemos los sábados a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde el diplomado básico en liderazgo del Ministerio Musical, en el cual estamos viendo materias muy interesantes, además de los estudios técnicos y prácticos sobre la ejecución de los instrumentos musicales, y materias ministeriales que nos ayudarán a mejorar el desempeño que venimos realizando como servidores en el Ministerio de Música, en nuestros templos, en nuestras congregaciones. Bueno, vamos a despedirnos con una oración, dándole gracias a nuestro Señor por habernos permitido un programa más, y así nos estaremos despidiendo. Gracias te damos, Padre, por tu infinita misericordia, porque nos has permitido llegar a la audiencia en esta mañana, porque nos das salud, porque nos das entereza, firmeza y convicción, Señor, porque no permites, Señor, que la maldad llegue a nuestros corazones, porque nos alejas de todo mal para que no nos cause daño. Gracias porque nos bendices, Señor. Gracias porque
nunca nos sueltas de tu mano. Bendice, Señor, a todos los radioescuchas, a toda aquella persona que se encuentra en este momento en aflicción, en congoja, en tristeza. Habla a su corazón, Señor, y recuérdale que siempre estarás con ellos. Siempre, por más que difícil que sea la situación, tú los sacarás adelante de cualquier problema. Te damos honra, te damos gloria, exaltamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu presencia en nuestra vida. Gracias te damos porque tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana. Se despide de ustedes su hermano José Salazar García y esperando que sigan sintonizando esta estación y que disfruten de la programación que nuestros hermanos brindan para ustedes. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana. Busca a Dios y lo hallarás, llámale hoy, cercano está. Busca a Dios y lo hallarás, llámale hoy, cercano está. Busca a Dios y lo... Radio Fe Cristiana, en su primer aniversario, presenta a Ramón Rivera. allá descansa. Ven, asiste con toda tu familia para dar gracias